Los dos leones se horrorizaron. Ah, exclamó afectado el de melena oscura. Y no tienen microbios, se veían sanos, repuso el anciano. Oh, retomó el de la melena más clara, intentando ponerse en el papel del anfiteatro. Nosotros nos llamamos hermoso y precioso. ¿Y tú cómo te llamas? Canach se quedó 5 segundos en silencio incrédulo. Me llamo Canach. Hola, Canach, contestó precioso, haciendo ímpetu en la H, como si le costara pronunciar un nombre tan áspero. ¿De qué parte de Titán vienes? De ninguna, contestó Panek, saliendo de detrás de una columna con un traje largo y blanco y un cinturón plateado. Vino del cielo en una cápsula. Hermoso y precioso hicieron un largo y suave oh de impresión. ¿Pero de dónde viniste? ¿De qué parte eres exactamente? Preguntó Hermoso, haciendo que el mayordomo, a quien parecía interesarle más la pregunta, se sobresaltara. Vengo de Plutón, respondió recién reticente a dar detalles importantes. Plutón, oh, y hay muchos de nosotros por allá. No, solo yo, que yo sepa. Oh, vaya, suspiró desanimado. ¿Y qué haces en Plutón? Interrogó el anciano. Trabajaba por mi cuenta. Que no se sentía herido en su orgullo, porque le parecía patético el modo de vida de aquellos que eran como él, pero a la vez no era capaz de confesar que trabajaba en un circo, aquel encuentro que estuvo soñado buena parte de su vida y que resultó no ser ni la mitad de lo emocionante de lo que él esperaba, se va tornando cada vez más desagradable y frío. Debes comprender la desilusión de hermoso y precioso, dijo el mayordomo interviniendo luego de un silencio desagradable. Tenía la esperanza de que hubiera algún ejemplar femenino entre ustedes para continuar con la especie. A Canas le provocó reír, pero la prudencia le indicó que lo mejor era no empezar con la pata izquierda su relación con hermoso y precioso. Precioso se le acercó más aclarándose la garganta. En Canas estoy donde vi un Le Francais, pero tú de... no voy a... Just the kitchen the mind. No hables idioma, interrumpió secamente Ainz. El mayordomo parecía tener otra pregunta más incisiva en la boca, pero cuando Opanek interrumpió secamente la conversación. Em, esper, es, Esperen un momento, dijo en tono imperativo, observando un gran monitor holográfico que estaba adherido a una pared. ¿Qué sucede? Preguntó Precioso acercándose a él. El juicio contra el Apetus está empezando. Canal se abrió los ojos sintiéndose oscuramente enardecido. Lape- Apetus, es la luna de Claudia, pensó sintiendo un creciente desagradable vacío en el estómago. Trotó hasta estar frente a la imagen. El lugar que estaba enfocado en ella, que parecía construido de marfil blanco, daba la impresión de ser aún más inmenso que la nave Herschel Magnatino. Es una bendición, ¿no es así, Panek? Inquirió el anciano, acercándose y enterrando los ojos, fijándose en el planeta, en la pantalla. ¿No es esa la Hermandad Federal de Planetas Unidos? Así es, ahora es asqueroso bastardo va a tener todo lo que en verdad se merece. Disculpe, pero ¿cuál bastardo? Preguntó Canales abriendo mucho los ojos. Metallos de titanium, contestó Panek, el rey de los ogros. El padre de Claudia, pensó Canales con un nudo en la garganta. El silencio, si era posible, se hizo más rotundo a medida que todos los presentes se acercaban. Veían el pórtico de los jueces de la Hermandad Federal. Todos veían túnicas largas y negras en un sepulcral silencio, sosteniendo carpetas que contenían evidencias. Pero espere, ¿se está refiriendo al presidente de Ogroland? Preguntó Canales con un hilo de voz. Presidente Formoso, querrás decir dictador suelo, porque eso es lo que es. Antes de que ocurriera el desastre de la nube tóxica, Lápetus oprimía a Titán. De eso hace muchos años ya, pero será muy difícil olvidarlo, pues fueron tiempos terribles. Reflexionó el mayordomo suspirando. La ocupación de Metallus Titanium se llevó la vida de muchos elfos, entre ellos la esposa de Panek y la madre de los niños. La guerra de Metallus. Canas todavía no podía salir de su consternación inicial. Por ello, una y otra vez se vio a sí mismo en el tren aéreo de Plutón, recordando frase por frase cada conversación con su amiga y las palabras exactas de ella. Si su nombre era Claudia de Titanium y si Panek claramente se estaba refiriendo a su padre. Ella era la hija del rey de Goroland y literalmente de toda Lápetus. El hombre que ahora resultó haber sido el responsable directo de que Hathor y Tempaku y Pisces fueran huérfanos. No lo podía creer, por lo que nos juzgó la prudencia de la siguiente pregunta: ¿qué sucedió con él? Hermoso y precioso le dirigieron una mirada instantánea de reproche y sin embargo Panek no pareció importarle. Sucedió hace 8 años cuando el Apetus era un superpotencia en el sistema solar. La gigantesca nave espacial aterrorizaba en las afueras de Hamil, y aun cuando el poblado de los elfos no estaba tan desarrollado como en la actualidad, lo cierto era que aquella fortaleza del espacio era por lo menos 2 veces más grande
nada menos que un descomunal armatoste circular y aplanado por ambos lados. Otro centenar de naves de la misma forma, pero más pequeñas, inundaban el cielo, moviéndose de aquí y allá, expulsando rayos holográficos que analizaban el suelo de Titán. Los pobladores salían de sus hogares para ver impresionados aquel espectáculo inesperado. Llevaban horas intentando comunicarse con ellos, pero era fácil ver el sistema de comunicaciones con ellos, pero era fácil ver el sistema de comunicaciones de los visitantes era tan distinto que no había ni por dónde empezar a establecer una conexión. Hicieron señales de luces, pero tampoco funcionó. O bien la tripulación de las naves no los veía, o bien no tenían intención alguna de comunicarse. Pronto, elfos aficionados a la lectura y a la mecánica espacial revelaron que aquel diseño de nave estelar pertenecía a los ogros, y que el plato grande que se había aterrizado en las afueras era nada menos que una nave imperial. El líder estaba ahí dentro. Para la noche ya se había bajado pequeñas tropas de la inmensa fortaleza. Los ogros eran personas enormes, de contextura gruesa, algunos llevaban barbas y tenían ojos pequeños, estaban vestidos con armaduras complicadas y pesadas, concluían inmensas máquinas taladoras que despedazaban los árboles que rodeaban los pequeños lagos. Alrededor de estos había científicos apostados en cuclillas tomando muestras del agua. Para el amanecer los elfos habían visto atónitos como una maraña de intestinos negros energía de la panza de la nave principal, y los ogros se conglomeraban para amarrarlas a sus enormes camiones, estirándolas y llevándolas hasta donde había agua. Aquellas eran tubos y no se tomaban más de 20 minutos en aspirar lagos enteros. Mientras tanto, en el poblado decidieron organizar una comisión para hablar con los visitantes. Incluso hasta ese punto reflexionó Panek, haciendo un alto a su historia. Queríamos establecer un vínculo diplomático con ellos, hablar con un poco, darles una bienvenida apropiada y negociar nuestra agua. Lápetus era poderosa gracias a su tierra tan magníficamente fértil. Sin embargo, esta apenas valía la mitad de su valor si no era fertilizada con el agua de Titán, que tiene minerales únicos en el universo y posee propiedades curativas. Una comisión de elfos, entre ellos Panek, fue elegida rápidamente para ir a hablar con los extraños visitantes. Uno de los elfos más jóvenes llevaba también un saco con esferas de platino. ¿Para qué llevas eso contigo?, preguntó uno de los ancianos. Puede ser que les interese también nuestros metales. Titán tiene más cosas que explotar de lo que crees, contestó, y caminaban a través del campo hasta llegar a los dominios del enorme disco espacial que abarcaba todo el panorama y era mucho más alto que el palacio central de Hamil, lugar donde vivían los leones hermoso y precioso. Fueron alumbrados por un gran círculo de luz, como si fuesen prisioneros que estaban intentando escapar de una cárcel. Marion, una elfa de cabellos larguísimos y dorados como hebras de oro, decidió que lo mejor era quedarse de pie y no avanzar un paso más. Las pupilas de sus hermosos ojos violetas se contrajeron hasta hacer pequeños puntos negros. Levantó un brazo para colocarlo en su frente, al fin que la luz no la encegueciera. No tardaron en llegar unos sujetos enormes, parecían tanques de guerra vivientes, con enormes armaduras de combate que llevaban hombreras triples, ornamentos alrededor del cuerpo, bisagras de oro en los puños y nudillos compuestos. ¿Qué onda? Con esferas de titanio y púas. Visto a los ojos de los ogros, Marion parecía un simple hada, pero más grande. Cuando el enorme cuerpo de ambos guardas se interrumpieron al foco de la luz encandilaba a los elfos, estos sintieron inmediato alivio, como si fuesen sido sacados de la sartén. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren aquí? Mi nombre es Marion, contestó con seguridad y firmeza, dando un paso adelante. Lo que ven es una comisión élfica que ha venido a hablar con ustedes. ¿Puedo devolverle la pregunta? Los ogros se vieron entre sí. Esta es información confidencial y no estoy autorizado para dárnosla. Sí, lo atajo. Entonces quiero hacer una competición formal para hablar ante su líder. Esta vez ambos gendarmes guardaron un silencio sepulcral. Entiendan que esta es nuestra luna, nuestra casa, y ustedes han aterrizado inadvertidamente. El que Titán no tenga un gobierno central no quiere decir que esta es tierra de nadie, ni que reine un estado de anarquía. Esta es la filosofía de los elfos. Hasta hace poco no hubiésemos esperado menos de la diplomacia de Croland, y francamente ahora están dejando mucho que desear. La elfa guardó silencio y penetró con su profunda mirada primero a un guardia y luego al otro, ambos que tenían que ver hacia abajo para ver una persona que apenas medía 1,85 m de estatura. Había quedado absolutamente desarmados frente a sus palabras. Una voz electrónica emergió detrás de los ogros y se escuchó con toda claridad: infórmenles que esperen.
Marion se fijó en el aparatoso pecho metálico del ogro que llevaba una pequeña hendidura. Les agradeceríamos además que apaguen esa luz que han dirigido sobre nosotros, por favor, pues nos resulta desagradable, dijo en voz alta, dirigiéndose específicamente a la hendidura, que era de donde había salido aquella voz. Casi al instante el proyector de luz se apagó, dejando el sumido todo otra vez en un titilante claridad amarillenta. Los dos ogros permanecieron de pie en lugar, sin decir nada. Los oscuros ojos que los veían a través de los cascos cerrados de las armaduras eran tan secos que ninguno de los elfos se tomó la molestia de sostenerles la mirada. Las palabras de Marion habían dado más resultado del esperado, reflexionó Panek viendo hacia la ventana, pues quien se bajó a recibirnos fue el mismo líder de los ogros, Metallus de Titanium. Los elfos no le habían esperado, permanecían juntos inalterables y así esperaron 30 minutos. Una plataforma se abrió desde el centro de la nave nodriza y de ahí empezó a descender como si fuera un elevador mágico, una plataforma circular bañada por un tubo de luz que venía de arriba, escoltado por dos ogros que vestían armaduras doradas y eran todavía más grandes y complejas de lo que los soldados que tenían enfrente. Un tipo enorme de por lo menos 7 metros con una armadura azul y blanca se aproximaba a tropas con cientos de ogros que veían desde los lejos a Metallus inquietos y murmurantes, pues este parecía estar muy confiado de sí mismo como para recibir personalmente a los elfos. Y si el rey había decidido acercarse a ellos llevando escolta era solo por puro protocolo y elegancia. Uno de sus generales, un ogro de barba larga y blanca llamado Rockengard, veía la situación desde lo lejos con los brazos cruzados. Retírense, ordenó Metallus a los guardias, quienes obedecieron y fueron reemplazados por los de armadura dorada, aún recubiertos por tela. Esto suena mucho a Warhammer. Entreverse que los brazos de temible rey Metallus eran enormes y musculosos. Las rodillas de su armadura parecían escudos brillantes y el torso de la armadura tenía la forma de la cabeza de un dragón y las sombreras estaban llenas de espinas largas y gruesas. Había otro detalle más, uno de los guardaespaldas de la armadura dorada llevaba un bebé en brazos, una niña que estaba tapada por mantas de cuadros. Metallus se quitó el casco para hablar con Marion. Buenas, ¿qué es esto? Buenas, ¿qué es usted? Marion y vengo en representación de Jaime, el pueblo élfico. Ah, sí, ¿y qué desea? Negociar el agua que está sustrayendo de nuestros lagos y también regular las cantidades en que se las llevan, pues a este paso nos dispondremos de ellas nosotros mismos. Metallus hizo silencio por un momento y giró la cabeza para ver al guardia. Devuélveme a mi hija, pidió. Mientras le extendía cuidadosamente a la niña y ésta le recibía entre sus brazos, Marion se había dado cuenta de que aquel hombre no le estaba gritando expresamente a ella o a los otros guardias que se habían retirado, sino que hablaba así. Panek oteaba cautelosamente el horizonte, lleno de figuras de ogros como un ejército medieval, llenando la cima de una colina apostados para ver la escena. ¿Es su hija? Preguntó Marion sutilmente, bajando la vista y tocando un abultado vientre de madre en espera. Sí, nunca me separo de ella. La elfa veía con una gran calidez a la niña en los brazos de su padre. Sus ojos violetas se hicieron aún más dulces. Aquí en Titán tenemos la costumbre de que todos los recién nacidos sean de la raza que sean, si están en tierra élfica deben ser bautizados con una oración. Permite a las almas jóvenes ocupar el mismo espacio sobre la tierra que dejan los espíritus del pasado. Qué interesante, pero mejor consideremos que ahora estamos en una especie de embajada. El elfo que llevaba el saco con esferas de platino se hallaba temorizado por Metallus y a la vez cabizbajo. Los elfos son seres de aguda inteligencia y realmente no se necesitaba ser muy listo para deducir que una raza que podía dar ese lujo de confeccionar armaduras tan impresionantes con titanio y metales preciosos no necesitaba en lo más mínimo de la mercancía con la que tenía la esperanza de hacer algún negocio extra. Metallus todavía movía su barba negra de un lado a otro y signos de que estaba pensando. Así que quiere negociar, ¿verdad? ¿Qué le parece si acordamos una cantidad en IAS? Disculpe, pero no sé a qué se refiere. No sabe lo que son las IAS. Es la moneda del Apetus y por mucho la de mayor valor en el sistema solar. A nosotros no nos interesan los IAS, tampoco nos interesa ningún otro tipo de dinero. Los enormes guardaespaldas se vieron entre sí. La sociedad elfica no está regida por el intercambio de dinero para obtener los bienes que nos sustenta o por ningún símbolo económico. Ay, ay, qué asco. Son comunistas, exclamó uno de los guardias horrorizado. Cierra la boca, marmota, le ordenó Metallus. El líder de los ogros observó fijamente a Marion. En ese caso podemos hacer un intercambio de bienes. ¿Qué les parece si les damos tierra a cambio? Conocen las propiedades que tiene la tierra del Apetus.
de Iapetus. Fue entonces cuando el más anciano de los elfos habló. Por el 75% de los frutos y vegetales de Titán tienen expresamente del mar. Son regalos que la naturaleza nos da cada año. ¿Cómo vamos a sembrar su tierra en el mar? No vale la pena. ¿Y qué tal si los proveemos de metales? Tenemos muchas variedades. Oro, platino. ¿Y qué tal diamantes? ¿Les gustan los diamantes? Negro, blanco, rojo, azul. Ese fue el joven elfo de modesto saco de esferas de platino en el que se encargó de negar lentamente con la cabeza. Se ve que ustedes necesitan tecnología para sus gentes, dijo entonces Metallus. Podemos hacerles la vida más fácil. ¿Quieren intercambiar tecnología por el agua? Tenemos la que necesitamos, aseguró otro. En el exterior parecemos un pueblo rural, pero le puedo asegurar que su excelencia, que vivimos como usted nos ve porque así es como nos gusta. El líder de Groland se estaba quedando sin opciones. Muy bien, dijo después de una larga pausa. ¿Qué tal si ustedes colocan el precio, sea lo que sea que ustedes quieran? Marion dio un paso al frente. Le prometo que lo pensaremos, Metallus. Mientras tanto, sé con certeza que habló por todos los elfos de Titán al pedirle que por favor ordene retirar sus naves de la luna hasta nuevo aviso. Eso no podrá ser. El fulminante silencio que se hizo a continuación fue aterrorizante, pero la elfa nos inmutó. Porque, mi señora, debemos tomar esa agua al costo que sea. Espero que se esté dando cuenta de que es usted entonces un ladrón, Metallus. Ojo, prefiero ser un ladrón en esta tierra que un mal líder en mi luna. Si es cierto lo que usted dice, entonces me apena decir que en Iapetus impera una cultura de criminales. Todo es política, mi querida dama, todo es política. Puedo impulsar todavía más la economía si poseo esa agua. Primero pienso en mi luna. Panek hizo un mojín de asco, mientras que los otros elfos murmuraron entre sí, enojados. Así que piensa usted robarnos todo por el bienestar de su luna, repuso Marion lentamente. Entonces tendremos que defendernos. ¿Me está diciendo que piensa defenderse? Ridículo. Si va a pensar en el bienestar de todos, Elfa, entonces hágalo cobrando un precio, porque le aseguro que puedo hacer que las cosas se pongan muy mal. Panek se adelantó impetuosamente, pero Marion le puso rápidamente una mano en el hombro. Iapetus tiene un líder ignorante. Ha venido ignorando la idiosincrasia élfica. Igualmente ignora nuestra capacidad defensiva. Veamos si usted ignora también lo que la Hermandad Federal de Planetas Unidos tenga que decir al respecto. Lo reto a ello con sagacidad afilada en la voz. Pues hágalo, llámelos y veremos si las palabras de los elfos pueden más en la balanza de intereses políticos del sistema solar que Ogroland. Dos pueden jugar el juego de la política, Metallus. Esta misma noche comunicaremos a todos los pueblos del sistema solar que Titán empieza a comercializar su agua. A todos se les venderemos a la mitad del precio que desde ya empezamos a vendérselas a usted. Cuando mañana mismo aterricen las naves sobre los campos de Hamil y vean lo que usted hace, le garantizo que tendrá una unión de planetas y lunas declarándole la guerra. Supongo que después de todo, más de un gobierno reino, sabiendo que el Apetus tiene a alguien como usted de líder, querrán evitar que su luna se haga una potencia más grande de lo que ya es. ¿No le parece? El enorme ogro se quedó pasmado. ¿No es irónico, Metallus? Exclamó Marion con potente voz. Ha sido usted mismo quien me ha hablado de este juego de la política, y siendo que ya somos capaces de jugar a ella mejor que usted. La barba de Metallus comenzó a moverse más deprisa que nunca. Espera un momento, todavía podemos llegar a un trato. Los tratos se han acabado por hoy, señor. Mañana tomará usted su lugar en la venta del agua junto con los otros gobiernos e imperios y esperará su turno según lo juzgue convenientemente un ministerio económico élfica muy eficiente que le aseguro estará conforme antes del amanecer. Los elfos se dispusieron a retirarse del lugar, pero antes Marion se dio la vuelta y encaró al líder del Apetus otra vez. Por último, mi estimado Metallo, si piensa seguir un minuto más en Titán, tendrá que respetar las tradiciones de nuestra luna. Voy a bautizar a su hija con una oración que dice. Marion se abalanzó hacia el ogro, levantando los brazos. Panek gritó algo que en el momento nunca fue escuchado, e intentó demasiado tarde de tomarla por el hombro. Las túnicas de la hermosa elfa bailaron con majestuosidad por el viento. Trató de extender una mano hacia la niña, y lo próximo que vieron sus compañeros elfos detrás de ella es una de los guardaespaldas enterraba uno de los afilados nudillos de oro bajo el seno izquierdo de ella, justo en el corazón. Los elfos gritaron, el grupo se revolvió. Metallus cubrió a su hija con los brazos e inmediatamente se dio la vuelta, guardándola mientras que su escolta se arrojaba rápidamente delante de su rey para protegerlo. La gigantesca armadura que hasta entonces estaba reunida a lo lejos se hizo en pocos segundos una hirviente marea que se acercaba a gran rapidez. Pane gritó enardecido, saltó con una fiebre sobre los hombros del ogro que había dado muerte a su esposa y le enterró sus garras en los ojos, dejándolo ciego al instante. Regresó de un salto al suelo, cayendo como un gato, dispuesto a atacar otra vez. El otro guardia trató de investirlo.
de un manotazo, pero el enfurecido elfo se barrió en el suelo, saltó sobre su regazo, se colgó de su cuello y empezó a clavar sus afiladas garras en la apertura entre el casco y el cuello. Era tan rápido que apenas podía vérselo, aun cuando logró sacarle sangre rosada que se escurrió por la hombrera. Sus uñas se partían al instante, calar más profundo en la dura piel del ogro. Sintió una ardiente llamarada en la cara. Apenas logró esquivar el veloz golpe de Metallus, quien con unos aullidos espinados le hizo una herida larga en la mejilla, protegiendo a su propia escolta. Panet cayó bruscamente al suelo, mareado, con la cara cubierta de sangre. Los otros elfos habían recogido a Marion y empezaron a emprender la retirada. Fue estúpida, muy estúpida, rugió Metallus. Panek, por amor a tus hijos, ven, le gritó el anciano. Marion todavía vive, musitó Panek, acariciando la cicatriz en su mejilla. Eso fue lo que me dijo. Se hizo un profundo silencio. Canas volvió a la realidad y lo sintió como si hubiera despertado de una agria pesadilla. Aquella niña, aquella infante que sostenía Metallus entre brazos era Claudia, tenía que ser ella. El león temblaba. Ella era la hija de un verdadero tirano, pues fue entonces que Marion dio a luz a Piscis esa noche, justo antes de morir. Repuso el mayordomo en voz baja. Extrajeron a la niña de su vientre y murió con su hija en brazos. Pero eso no fue todo. Temiendo que los elfos dieran un inicio al plan de Marion, o tal vez algo peor, los ogros destruyeron todos los sistemas de comunicación posibles que existían en Titán. La nave nodriza abandonó la luna, no sin antes llevarse todo el agua que pudieron hasta secar los lagos. Bombardearon su único sistema tecnológico con el arma más terrible que tenían los ogros, el dedo del diablo, que era disparado desde la atmósfera, arrastrado todo lo que encontraba a su paso, en una línea recta conformada de energía pura. Las aldeas, templos, bosques, valles y colinas se desintegraban. El dedo del diablo arrancaba las cosas de la tierra y las hacía pedazos en el aire hasta que dejaban de existir. Los elfos quedaron literalmente aislados. Decidieron no arriesgarse más en combates terrestres, porque a pesar de que los atacábamos con armas rudimentarias, los ogros perdían pequeñas tropas. Ellos son conocidos por ser una de las razas guerreras más poderosas del sistema, pero los elfos también lo somos. Después de hacer una larga demostración de poder, se retiraron y pensando que con ello quedaríamos amilanados, pero se equivocaron. Afortunadamente, a diferencia de la tierra del Iapetus, el agua aquí es un bien que la misma naturaleza renueva. Al año los lagos volvían a estar llenos, y cuando eso ocurrió, los elfos empezaron a integrar una economía y a comercializar el agua. Al poco tiempo comprendimos que el único error que habíamos cometido en esa campaña era no predecir qué tanto crecerían nuestras arcas de dinero. Por ello resolvimos darles un excelente uso, en pos de que nunca más volvería a suceder lo que nos sucedió. En Titán empezaron a nacer las ciudades que se convirtieron en metrópolis y más tarde en grandes capitales incluso dentro del sistema solar. Los ogros no se atrevieron a acercarse los primeros años, pero eventualmente tuvieron que hacerlo, por medio de un representante que abanderaba una diplomacia que nada tenía que ver con la brutalidad con la cual se acercaron la primera vez. Fueron muy tontos al creer que podrían engatusarnos. Tal como resolvió Marion, el agua se les revendió de Iapetus no al doble o al triple, sino al cuádruple del precio, y no les quedó más remedio que pagarlo. Cuando nos enteramos de que podía haber compradores de otros mundos que revendieron el agua a Groenland aún por un precio más asequible, por ejemplo el triple del precio. Entonces subimos el costo para los ogros a 8 veces el precio del agua, para que así los revendedores hicieran un gran negocio vendiéndoselos a 5 o como mucho 6 veces el precio. Aunque no lo parezca, Titán está muy bien defendida, y como no, muchos otros líderes del mismo corte de Metallus del Titanium se nos acercaron para comprar agua, pero como te he dicho ya, esta vez estábamos preparados, y fue por ello que el triunvirato de Porcia, o un gran aliado de nuestra luna, Titán, el emperador Gargajo y su esposa Flema, hicieron todo lo posible para estar en buenos términos con nosotros, incluso hasta llegaron a otros tratos y trueques que no tenían que ver con el agua. Luego vimos lo que sucedió en Iapetus, la luna de los ogros. Ellos tuvieron una desgracia peor que la que nos ocasionaron a nosotros 1000 veces. Y sí, ese incidente que sufrió su atmósfera con una nave de silos químicos la ocasionamos nosotros. La ocasioné yo, Piscisio Panek, nadie más, y no me arrepiento de ello, me enorgullezco. El anciano apoyó su huesuda mano sobre el hombro de Panek con pena. Hermoso y precioso habían estado escuchando en profundo silencio. Canals quería estar solo lo antes posible, estaba aterrorizado. Querían si supieran que él estuvo acompañado a la hija, aquella niña que Panek había visto hace 8 años en los brazos de Metallus, porque sí, era muy fácil deducirlo, demasiado de hecho. ¿Qué sucedería ahora con la demacrada Iapetus si de pronto los elfos se enteraran que acompañó a la susodicha niña en el plan que tenía Metallus para dejar tuerto a Gargajo? Era una acción mala, sí, pero también parecía lo correcto
recto, y Gorf, el agente especial Gorf, en el tren aéreo, cuando él y Claudia vieron su cadáver, tuvo que haber sido asesinado por un elfo. Todo encajaba. Se había preguntado una vez que o quién sería capaz de asesinar a un ogro, y el único que tendría capacidad de hacerlo es un elfo. Sí, ellos sabían, tenían que saberlo todo. Posiblemente incluso lo hubiese visto en el tren acompañándola. El león sabía que estaba siendo objeto de observación. Precioso lo veía fijamente. Lamento mucho que sus 3 hijos hayan crecido sin madre por culpa de un tirano, dijo Canals intentando no temblar. Dos, corrigió Panek. Pisis y Tempaku fueron hijos nuestros. A Hathor lo adoptamos, pero esa es otra historia. El mayordomo vio el volumen del monitor holográfico con su simple pensamiento. Ahora sí, dijo por fin, va a empezar el juicio contra Metallus. Metallus es condenado. A pesar de que Claudia se había despertado hacía unos 5 minutos, no podía abrir los ojos. Ello se debía a que no se acostumbraba a la luz. Su cerebro adormecido apenas había cobrado la suficiente lucidez para darse cuenta de que no estaba muerta y que tampoco se hallaba en su cama, en Iapetus. Escuchaba unos pasos familiares que iban de aquí para allá, muy cerca de ella. Vamos, levántate, niña atolondrada, que ya sé que estás despierta. No tienes idea del lío en que estamos. La voz también era familiar, pero no conseguí recordar nada. Se hallaba demasiado atontada. Lentamente se sentó sobre la colcha, poco a poco, con un cadáver inmenso que regresa a la vida. Inmediatamente sintió un paño húmedo muy caliente restregándole los ojos. A ver si quitándote las lagañas de piedra que tienes abres los ojos. Afuera hay por lo menos 30 jueces que quieren hacer trizas a tu padre, y puedes estar segura de que a ti también te llamarán al estrado para compadecer. ¿De dónde estoy? En la luna, el Ara, tonta. Te encuentras en la Hermandad Federal de Planetas Unidos. Me extraña que después de este escándalo todavía se dignen a reservarnos a un ala especial con un dormitorio. La niña abrió los ojos de golpe. Su visión confirmó en segundos lo que sus oídos no pudieron en minutos. Frente a ella estaba un ogro joven, fuerte, con la cara muy limpia, afeitada, la barbilla redonda y mejillas blanquecinas, cabellos negros peinados hacia un lado y unos anteojos. Calizo, sí, yo mismo. Claudia se lanzó a abrazarlo. No tienes idea de todo lo que ha pasado, Calizo. No, tú eres la que no tienes idea de todo lo que está pasando, niña. El ogro la tomó de la cintura y la sentó nuevamente en la cama con facilidad. El plan para dejar tuerto a Gargajo no solo salió horriblemente mal, no solo es de conocimiento público que los ogros planeamos todo, sino que además ahora nos acusan de haberlo matado. ¿Me puedes decir qué diablos sucedió allá arriba, Claudia? A la niña le entró un frío mortal que le congeló el alma. Oh, ay Dios, ay Dios. No hay, no hay, no has causado solo un lío, sino un desastre descomunal. Dime qué pasó arriba. Quería cumplir la misión de Gorf. Quería ir y dejar tuerto a Gargajo en su lugar. Qué idiota es más grande. No, pero no lo maté yo, Calizo. Tienes que creerlo. No hemos sido yo. Yo no he sido yo. No he sido yo. Por supuesto que no. No fue el agente especial Gorf quien lo mató. No. El ogro se echó para atrás involuntariamente, abriendo bien los ojos y observando a la chica fijamente. No fue Gorf, a Gargajos no lo mató ningún ogro, fue alguien aquí. Fue alguien quien abrió un boquete en la nave y emergió del espacio. Ay, Calizo, ay. Claudia, siempre te he querido mucho. Lo he hecho desde que eras una pequeña pedrusco en los brazos de tu padre, pero te advierto que nuestra amistad se va a hacer polvo si me mientes. Más si me estás viendo cara de tonto. Yo lo vi, exclamó alterada, a punto de llorar. Yo vi cómo lo hizo Gorf. Estaba muerto, y eso también lo vi. Él murió en el tren aéreo. Calizo se colocó en cuclillas frente a ella. Primero, deja de llorar. No es así como debe lucir la hija del rey, ni siquiera frente a un montón de burócratas de otras lunas. Claudia se secaba los ojos con el dorso de las manos, sintiendo un terrible dolor de cabeza. Una lágrima le había bajado hasta el mentón. Segundo, lo mismo que te he preguntado yo, te lo preguntarán allá afuera. ¿Eso es lo que le vas a decir? La niña hizo un pequeño puchero y se quedó varios segundos en silencio. No me importa lo que digan ellos, me importa que me creas tú. Y te creo, Claudia. Perdona si luzco sorprendido porque es una historia ridícula, pero te creo. Por más horrible que todo parezca, creo que te creo porque te conozco, y te creo porque te quiero creer. También pienso que puedes haber sufrido muchas alucinaciones, que muchas cosas pudieron haber pasado, cosas que no captaste como lo haría el resto de nosotros. Por Dios sabe qué manipulación. Pero es fácil probar que Gorf está muerto. Claro que es fácil probarlo. Hallaron su cadáver en el ejército magnatino. Apenas Calizo terminó de pronunciarse esas palabras, Claudia sintió por segunda vez en su vida ganas de morir. Sintió terror. Yo vi el cuerpo de Gorf en el tren aéreo en Plutón. Musitó con voz fría, no en el ejército magnatino. Los muertos no pueden filtrarse dentro de una nave espacial, Claudia. El silencio que siguió a continuación estuvo cargado de pesadillas invisibles. Esta vez fue el ogro quien abrazó a la niña con fuerza. No tenemos mucho tiempo, dijo mientras la sujetaba en sus brazos. Sea cual sea la verdad
verdad los jueces van a sacar una determinación por sí mismos, la más lógica, y la más lógica es condenar a tu padre y disolver por siempre el reino de Groland. Yo también tengo miedo, si quieres saber la verdad estoy aterrado, y todo lo que nos queda es reconocer lo que ellos, los jueces, quieren que reconozcamos, al fin que le, al, a fin que le condena ser un poco más leve. Nos acusan de magnicidio y terrorismo. Solo he logrado causar más problemas cuando todo lo que quise fue ayudar a resolverlos. Gimió llorando y pegando su cara al hombro de Calizo. Pues sí, pero nunca es tarde para ayudar, y si insistes en que el cretino inútil de Canongorf murió en el tren aéreo, pues bien, pero que así sea. Pero si sabes algo más, Claudia, por favor dímelo. La niña se quedó tiesa, impávida. ¿Dónde está Canach? Canach, ¿quién es él? Es un león, me acompañó durante todo el camino. Claudia dejó entrever con el gesto en su cara que sintió más desilusión intranquilidad que la que ya tenía. No, Claudia, ¿cómo llegaste acá? ¿Cuándo me encontraron? Los mismos soldados de la nave. Ellos te salvaron a último minuto y no analizaron el cuerpo de Gargajo. Si le realizaron una autopsia, puede ser que determinen la verdad, que murió cuando el hombre que se metió dentro de la nave lo mató. Imposible, mi niña. El cuerpo de Gargajo se perdió, gritó poniéndose de pie, Medía como 60 metros, Calizo. Sí, eso escuché. Créeme que todos nos quedamos pasmados cuando supimos que cómo era en verdad, pero a lo que me refiero es que no pudieron sacar el cadáver del lugar, el cual explotó poco después de que te sacaron a ti. El emperador Gargajo, lo que queda de él, está flotando sin rumbo, perdido en el espacio. La niña se llevó la mano a la barbilla, meditando con el corazón latiéndole todavía deprisa. Debo decir la verdad, Calizo. ¿A qué te refieres? Debo decirles la verdad allá afuera. Todo lo que hice fue quitarle un ojo a Gargajo porque le arrojé una espada. Tenía muchos ojos, así que era imposible dejarlo tuerto, no sin que él alcanzara a aplastarte primero. Aún dentro de esa descabellada teoría cometiste un error letal. Dejaste que él te viera, lo sé, pero en el momento no me importó porque apareció el tipo del que estoy hablando, el que salió del espacio. Todo pasó demasiado rápido. El ogro se llevó una mano a la frente y se sentó en la cama. Ahora soy yo el que quisiera dormir.